Bien, en Colombia, como ustedes saben, hemos vivido un conflicto armado por más de 60 años. Es probablemente el conflicto más antiguo que existe en el mundo y los gobiernos colombianos, a partir de los años 80 del siglo XX, han tratado todo el tiempo de hacer negociaciones con los diferentes grupos armados a fin de terminar el conflicto. Y en efecto, en los años 80 se llevaron a cabo varias negociaciones con varios gobiernos para dar por finalizado el conflicto, y algunos procesos fueron más exitosos que otros. En ese momento en Colombia no existía la idea de justicia transicional, sino simplemente eran negociaciones que hacían los gobiernos con los grupos armados, especialmente de la guerrilla, grupos de izquierda, para tratar de efectivamente llegar a una negociación y a una solución pacífica. Pero todo el tiempo, durante estos años 80, se utilizaba la guerra y la negociación. Es decir, si en algún momento determinado era posible una negociación y llegaba un presidente que quería negociar, trataba de negociar, pero si no, también estaba la estrategia de la guerra. Y esa es, digamos, una constante que aparece, digamos, en Colombia. Hubo un presidente, que es el presidente Andrés Pastrana, que trató de hacer una negociación con las FARC en los años 90. Pero esa negociación fracasó y fue una negociación de alguna manera muy amplia, en donde él además dio un territorio muy amplio para que estuvieran las FARC, y la idea era un poco negociar con ellos, pero no había unas condiciones y unos requisitos muy claros de qué negociar y cómo se iba, digamos, a ver un procedimiento para la negociación. Ese proceso en un momento determinado fracasó. En mi concepto, ni las FARC ni el gobierno estaban preparados realmente para negociar. Las FARC lo que querían era tener más territorios y de alguna manera prepararse mejor para la guerra, y Colombia quería un poco terminar con algo que siempre ha estado unido, digamos, en Colombia a la guerrilla, especialmente desde los años 80, y era el narcotráfico, el tráfico de drogas. Y esto ocurrió incluso con el aval de los Estados Unidos, y Estados Unidos dio muchísimo dinero pensando también en resolver el problema que tenía con Colombia, digamos, de drogas que llegaban a los Estados Unidos, y Colombia estaba pensando era cómo resolver el problema con las FARC, y los Estados Unidos estaban pensando más bien cómo resolver el problema de drogas. Sin embargo, el proceso de negociación, pasaron muchas cosas y finalmente terminó. Cuando termina ese proceso, entra, digamos, a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, y la visión de él era la necesidad de hacer paz, pero utilizó dos estrategias: una de guerra en contra de las FARC y en contra del ELN, que es otro, digamos, de los grupos guerrilleros, y una estrategia de negociación con los paramilitares. Los paramilitares en Colombia se llaman autodefensas, se llaman Autodefensas Unidas de Colombia, y eran grupos que en un momento determinado se fueron consolidando con plata del narcotráfico y también con apoyo muchas veces de terratenientes que las FARC, muchas veces en los territorios en donde estas personas tenían tierras, querían protegerlos, y como el Estado colombiano es muy débil, contrataban a estos grupos. Y estos grupos fueron en un momento determinado, digamos, estaban, digamos, legalmente constituidos, la idea de autodefensas armadas, pero llegó un momento determinado en que se desbordaron y comenzaron a cometer una cantidad de atrocidades. Y lo que hizo el gobierno de Uribe Vélez es
voy a negociar con los paramilitares, cosa que nunca se había hecho porque además no eran delincuentes políticos en el sentido de que estuvieran en contra de un sistema injusto como eran los grupos guerrilleros, y ahí surge la Ley de Justicia y Paz. Entonces, lo que yo voy a hablar es a partir del momento en que se utiliza en Colombia el modelo de justicia transicional. Como ustedes saben, la justicia transicional es una serie de mecanismos que se han ido consolidando a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde cuando hay masivas violaciones de derechos humanos y masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, las naciones utilizan estos mecanismos de justicia transicional para tratar de lidiar con ese pasado de violaciones de derechos humanos, para tratar de reconocer a las víctimas que son dañadas, digamos, en estas situaciones de violencia política, y pasar a una situación de paz. Y como ustedes saben, los mecanismos que más, digamos, se oyen son la idea de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, esta fue, digamos, la primera ley que se hace en ese modelo de justicia transicional, que se hace a partir, digamos, del año 2002 se comienzan las negociaciones y se vuelve ley en el 2005. Entonces les voy a presentar un poco qué pasó, digamos, con esa Ley de Justicia y Paz. Este era, digamos, el modelo, digamos, que utilizó el gobierno de Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y es muy importante porque antes todos los otros gobiernos habían negociado con grupos guerrilleros, es decir, de izquierda, nunca con un grupo paramilitar. Pero Uribe Vélez negocia con ellos. Lo muy interesante que sucedió es que las negociaciones, digamos, fueron secretas, de tal manera que no sabemos exactamente qué fue lo que se negoció, pero uno puede interpretar, digamos, por lo que terminó siendo la Ley de Justicia y Paz, qué era lo que se pretendía, digamos, negociar. Lo primero que hay que decir es que se presenta un primer proyecto por parte del gobierno al Congreso, que era una ley, se llamó la Ley de Alternatividad Penal, y era una ley realmente de absoluta impunidad, en donde lo que había era como unos actos simbólicos de reparación. Bastaba, por ejemplo, que los miembros de la SAUC entregaran las armas para entender que ahí se estaba, digamos, cumpliendo unas condiciones que eran unas reparaciones y que por lo tanto se podía, digamos, de alguna manera reinsertar muy fácilmente a la vida civil. Eso fue, digamos, lo que las autodefensas en ese momento pensaron que era realmente como una salida muy fácil para transitar de la ilegalidad a la legalidad. Pero ocurrió que tanto en el Congreso había grupos de derechos humanos y grupos más democráticos, como en la comunidad internacional. Ustedes saben que los estándares de la justicia transicional han ido, digamos, cada vez siendo más altos para tratar de garantizar los derechos de las víctimas, y lo que sucedió es que el Congreso dijo: eso no cumple ningún estándar internacional, de tal manera que hay que pensar en otra ley. Hubo muchas leyes, proyectos de ley, más o menos 8, y finalmente salió uno del Congreso que fue, digamos, avalado por el gobierno de ese momento de Uribe Vélez, y tenía un problema, y era que si ustedes miraban la norma, la exposición de motivos y los principios, estaba toda la justicia transicional. Entonces estaba la idea de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Pero cuando uno iba a ver las normas no eran eficaces para cumplir y garantizar los derechos de las víctimas. Algunas, digamos, de las cosas que tenía el modelo era, por un lado, ustedes saben que siempre en la justicia transicional es una justicia, digamos, negociada, de una transacción, porque obviamente una de las cuestiones que ocurre, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, es que no hay vencedores. Cuando hay unos vencedores, pues probablemente los vencedores pueden imponer las condiciones a los vencidos, pero lo que pasa en general en la justicia transicional en el último tiempo es que siempre hay una negociación entre el actor armado o el régimen, digamos, represivo,
en donde es necesario negociar, siempre implica una negociación. Pero la idea de la justicia transicional es cómo garantizar que efectivamente va a haber una negociación en donde se pueda garantizar que va a haber una paz duradera, pero al mismo tiempo se va a hacer justicia a las víctimas. Y entonces implica, digamos, unos costos y unos beneficios. Siempre la justicia transicional no es una justicia perfecta. Como bien lo señala Pablo de Greff, es una justicia extraordinaria para una situación realmente muy complicada, muy compleja. Entonces, lo que se pretende hacer es hacer como un balance de los diferentes mecanismos. Y por lo general, lo que menos quieren los ofensores, los que han cometido las ofensas más graves, es ir a la cárcel. Entonces lo que quieren es como una rebaja de penas a cambio de algo, a cambio de el conocimiento de la verdad y también de la reparación y de garantizar que algo así no lo van a volver a hacer. No obstante, en esa ley de justicia y paz, lo que ocurría era que las penas eran muy reducidas, pero había muy poco, digamos, se garantizaba muy poco la verdad y la reparación. Simplemente para contarles rápidamente, por ejemplo, en vez de una confesión plena del ofensor, lo que se decía es: usted diga libremente lo que quiera, e incluso si en un momento determinado deja de decir cosas que debería decir, y en la investigación, en el modelo, digamos, en la investigación criminal, encontramos otras cosas, si usted dejó de decir las cosas pero no fue intencional, no pasa nada. Lo cual, como ustedes comprenden, un ofensor pues tratará solamente de decir, pues diría lo menos, y no iba a decir más cosas, pero de todas maneras la idea es: usted tiene 5 a 8 años de cárcel, pero el problema es que en ese modelo no íbamos a saber mucho, ni la verdad, y además la reparación tampoco, digamos, estaba muy bien garantizada. Por ejemplo, una de las cuestiones que señalaba la ley era que se podía reparar con los bienes que se habían adquirido ilícitamente, pero no los que se habían adquirido lícitamente. Como ustedes saben, a través de la justicia correctiva, si uno comete un daño, uno tiene que responder con lo que tiene, y no solamente con las cosas lícitas o ilícitas. Entonces esto hacía que era bastante complicado. Otra cuestión que tampoco existía en la ley era las víctimas de agentes de Estado. En Colombia hay una gran cantidad de víctimas del conflicto armado que han sido causados por los agentes de Estado, por la fuerza pública colombiana, por policías y por militares. Y aquí no aparecía dentro del concepto de víctima estas personas, de tal manera que se estaba dejando de lado una cantidad de personas que también eran víctimas. Hay otra cuestión, y es que como era una organización criminal, pues obviamente era difícil, digamos, conocer y investigar en ese modelo, que es un modelo de justicia transicional totalmente judicial, al menos en su primer momento. Entonces será a través del proceso criminal, vamos a saber la verdad, vamos a reparar y vamos a mirar si la persona es culpable o inocente. Pero siendo, digamos, una organización criminal tan grande, pues es difícil, digamos, conocer, investigar si efectivamente las personas habían cometido estos delitos o no, y se establecían unos términos muy cortos de investigación, y además había muy pocos jueces, muy pocos fiscales. O sea, con todo eso era muy complicado que realmente el proceso fuera exitoso. Hoy en día, de todas maneras, digamos, ante la Corte Constitucional, declaró constitucional la Ley de Justicia y Paz, pero moduló una cantidad de artículos que realmente necesitaban ser, digamos, más garantistas, y declaró inexequible otros que realmente iban en contra, digamos, de los derechos de las víctimas. Viene después, estoy obviamente haciendo una mirada bastante rápida, después de que Álvaro Uribe termina su gobierno,
viene el gobierno de Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos, aunque había sido ministro de Álvaro Uribe Vélez, y todos teníamos la impresión de que iba a seguir, digamos, como con esa visión digamos, de la justicia transicional, él viene y en el momento en que hace el discurso de posesión, inmediatamente señala que las llaves de la paz las tenía él y que si las FARC cumplían una serie de condiciones, podría haber un proceso de negociación. Y en efecto, desde que él llega al poder, comienza a negociar secretamente con algunos líderes de las FARC el proceso, digamos, lo último que vamos a ver, que es el acuerdo, digamos, de La Habana. Pero para ello, lo que pensó el presidente, que era muy importante, era crear una norma constitucional para que efectivamente cuando hubiera algún acuerdo, ya estuviera protegido por la propia Constitución. Porque además, él tenía mucho miedo de que después llegara otro gobierno y dijera, ese acuerdo que hicimos con ustedes, pues no nos gusta o no es tan legítimo como habíamos pensado, y la idea de él fue elevar a la categoría de, digamos, de norma constitucional la justicia transicional. Entonces, hay una cosa muy interesante, digamos, para mirar la diferencia entre la Ley de Justicia y Paz que se hizo durante el gobierno de Álvaro Uribe y el marco jurídico para la paz. Lo primero es en la exposición de motivos. Acá también se dice lo mismo. ¿Sí? Okay, bueno. En la exposición de motivos está como la justificación de por qué era necesario modificar lo que aparecía en la Ley de Justicia y Paz. Y lo que señalaba era que había un balance muy negativo a partir del momento en que se habían expedido normas para que se desmovilizaran los grupos armados y realmente no se estaban garantizando los derechos de las víctimas, no habíamos llegado a la paz y tampoco se había promovido el Estado de Derecho. Por otro lado, se señalaba que había un universo muy grande de víctimas y un universo muy grande de victimarios, y que con la Ley de Justicia y Paz, tal como estaba pensado el modelo, que es un modelo prácticamente, pues es un modelo, digamos, como criminal, caso por caso, no se estaba, digamos, llegando a los resultados que se querían. Simplemente para darles una idea, se presentaron a la Ley de Justicia y Paz 4.643 postulados, y en el momento en que aparece la exposición de motivos, esto es ahorita, pero en el momento en que aparece la exposición de motivos había 21 sentencias condenatorias. Tanto que en algún momento el fiscal colombiano dijo, mire, para que podamos procesar todas estas personas necesitaríamos 100 años. Obviamente es un poco retórico lo que digo, pero era para mostrar, digamos, lo que estaba en ese momento pasando. Además de eso, había muchas personas que se desmovilizaron, que no entraron a la Ley de Justicia y Paz. Como ustedes ven, son como 54.000 desmovilizados, y estas personas realmente no iban a ser en ningún momento juzgadas y no habían sido postulados a Ley de Justicia y Paz. Entonces, pues el número de victimarios era muy grande, y lo que señalaba la exposición de motivos es que había una impunidad de facto, porque nosotros institucionalmente no teníamos los mecanismos para procesar a todas estas personas. Otra cosa que señalaba la exposición de motivos es que hasta ese momento no se había conocido realmente la verdad. Si ustedes tienen la oportunidad, hay una página que se llama Verdad Abierta, en donde lo que uno veía, digamos, la imagen que teníamos los colombianos, el imaginario que teníamos acerca, digamos, de la Ley de Justicia y Paz, era lo que se llamó las versiones libres. Las versiones libres era cuando llegaban estos postulados a la Ley de Justicia y Paz, que eran paramilitares, que llegaban a las audiencias y decían un poco lo que querían, y lo que ustedes van a mirar es, digamos, si miran lo que pasa en las audiencias, está el postulado, que por lo general además era una persona que tenía mucho poder, mucho dinero, con sus abogados, con computador, y
las víctimas ni siquiera estaban en la misma sala y muchas veces eran víctimas que no tenían los recursos y el dinero para poder estar en las audiencias. Y muchas veces dependía del fiscal que efectivamente las personas pudieran o no entrar a las audiencias. Y muchas veces muchas de estas personas ni siquiera podían asistir. Entonces lo que ve uno es una gran asimetría entre, digamos, los derechos y garantías que tenían los ofensores frente a los derechos de las víctimas. Y aunque hubo, digamos, sentencias de la Corte, de todas maneras la asimetría, digamos, continuaba existiendo. Igualmente lo que señalaba la Corte es que hay como dos posturas frente a delitos graves, y uno es una visión maximalista y otra es una visión de justicia transicional. Lo que señalaban es que la visión maximalista, yo no estoy tan de acuerdo con eso que señalaba la exposición de motivos, pero un poco la idea de la visión maximalista es que cuando estamos frente a estas graves violaciones de derechos humanos, el Estado tiene que ser aún más estricto. Y entonces hay que perseguir a todos aquellos, digamos, que de alguna manera han cometido estos delitos. Y señalaban ellos que había la visión de la justicia transicional, en donde la visión de la justicia transicional, digamos, era más flexible frente a esto para efectivamente poder pasar a una situación de paz. Otra cuestión que era importante es que lo que señalaba, digamos, el marco jurídico era que todos estos instrumentos de justicia transicional eran excepcionales y transitorios, es decir, eran unos artículos dentro de la Constitución que solamente iban a existir por el tiempo que fuera necesario para llegar, digamos, a unos acuerdos con los grupos armados que se fueran desmovilizando. Y tenía un doble propósito, pues terminar con el conflicto, pero igualmente proteger los derechos de las víctimas, cosa que la Ley de Justicia y Paz no garantizaba de igual manera. Hubo un punto de una gran tensión, que fue, digamos, la decisión de cuáles eran los delitos que se iban a investigar, a perseguir y a sancionar. Y lo que decía el marco jurídico para la paz es que solamente se iban a perseguir y sancionar los delitos más graves, es decir, delitos de lesa humanidad, de genocidio y de crímenes de guerra cometidos en forma sistemática y además por los máximos responsables. O sea, como ustedes ven, se restringía bastante cuáles eran las personas a las cuales se iba a perseguir, porque eran máximos responsables que hubieran cometido este tipo de delitos, nadie más. Y esto hizo que se interpusiera una demanda de inconstitucionalidad por parte de una ONG que es muy importante en Colombia, ustedes probablemente la pueden buscar en la web, que es la Comisión Colombiana de Juristas. Y la Comisión Colombiana de Juristas lo que decía es que con este marco jurídico para la paz se estaba sustituyendo la Constitución, porque el Estado no iba a cumplir con la obligación, con el deber que tiene de perseguir todos los delitos que se cometen en Colombia y especialmente los más graves. La Corte Constitucional miró, digamos, la demanda de inconstitucionalidad y dijo: el marco jurídico para la paz es constitucional porque existe dos valores muy importantes que son la paz y la justicia, y el marco jurídico para la paz lo que hace es tratar de hacer un balance entre esos dos valores de justicia y de paz, y de todas maneras se está garantizando los derechos de las víctimas a través de este marco jurídico. Y entonces ahí pues la idea fue que pues pasó, digamos, esta sentencia. Lo que yo, digamos, quisiera decir es que lo que dijo, digamos, la sentencia, pero digamos, lo que también está pasando, digamos, a nivel de la comunidad internacional, de la jurisprudencia internacional y de los últimos modelos de justicia transicional que hay en el mundo en el cual se encuentra Colombia, es que el concepto de justicia transicional es integral. Eso significa que
para uno hablar de justicia, es un concepto complejo de justicia, en donde debido a que hay tantos, tantos víctimas y tantos victimarios, muchas veces en sociedades donde las instituciones son muy débiles, no bastaría con una sola medida para poder lograr la justicia, sino que es necesario todo. Si ustedes miran, hay algunas concepciones de justicia transicional que son bastante punitivistas, es decir, que consideran que el único elemento de la justicia transicional son las sanciones criminales que se puede imponer a los perpetradores. Pero en la justicia transicional lo que se dice es, como son crímenes tan complejos, como son masivas violaciones de derechos humanos, lo que se tiene que hacer es crear una cantidad de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas. Y por eso se entiende que las medidas son no sustituto una de otra, como en algún momento pasó, digamos, en el Cono Sur y en Centroamérica, que fue como la idea de comisiones de la verdad en vez de, digamos, justicia criminal, sino es una mezcla de todos. Entonces se requiere dosis de justicia criminal, dosis de verdad a través de comisiones de la verdad o grupos o memoria histórica, se requiere reparación y se requiere hacer unas transformaciones institucionales muy drásticas para que algo como lo que pasó no vuelva a suceder, y otras transformaciones que tienen que ver más con el concepto de justicia distributiva. Porque fíjense que hay una cosa muy interesante, y es que en la mayoría de los lugares en donde hay, digamos, hay violencia, también hay unas injusticias históricas que vienen de tiempo atrás, que tienen que ver con cuestiones distributivas. Entonces, de alguna manera, la justicia transicional no es que tenga que abocar, digamos, a hacer las transformaciones institucionales que tienen que ver con justicia distributiva, pero digamos como que abre la ventana hacia el pasado para uno darse cuenta que todo eso estaba ocurriendo en un momento determinado en esas sociedades. Y ahora entonces viene lo actual, el Acuerdo de La Habana. Entonces, como yo les decía, desde el principio de con mucho gusto les puedo mandar ¿cómo se llama? La presentación. Bueno, pero yo sé que hay gente que le gusta copiar porque así se concentra más, entonces no hay ningún problema, pero con mucho gusto les mando la presentación. El Acuerdo de La Habana, como les digo, Juan Manuel Santos desde el principio que entró dijo: yo voy a negociar con las FARC si se cumplen unas determinadas condiciones. Y se comenzaron, digamos, esas negociaciones, y luego en el 2012 salió, digamos, ya formalmente al público, dijeron: vamos a hacer la negociación, y la negociación va a tener, a diferencia de lo que pasó en el gobierno de Andrés Pastrana, como les dije, que fue como vamos a negociar pero no sabemos muy bien qué ni cómo, en este caso sí estuvieron tanto miembros del gobierno como de las FARC diciendo cuáles puntos vamos a negociar. Y ellos llegaron a la conclusión que había unas, digamos, causas, digamos, que habían producido la guerra, donde era muy importante, digamos, llegar a un acuerdo, además de la parte de justicia transicional. Voy a explicar muy rápidamente, digamos, algunos, digamos, puntos, digamos, mencionar algunos puntos de los acuerdos que son muy importantes, y luego me centro en la justicia transicional, y luego les doy las noticias, así como dicen, de última hora de lo que ha pasado en Colombia, que siempre pasa algo de última hora. Parece que es algo como propio de nuestros países. Lo primero que es muy importante fue el desarrollo rural integral. Lo que parte del problema gravísimo que tiene Colombia y el origen de las FARC es el problema de tierras en Colombia. La tierra en Colombia siempre ha sido una de las causas del conflicto y de su desarrollo, porque obviamente las tierras dan poder económico, dan poder político, control territorial. Entonces la disputa de tierras en Colombia siempre ha sido muy grande, y lo que señalaron las FARC y el gobierno fue: tiene que haber un desarrollo rural integral para atacar varias cosas. Lo primero, superar la pobreza y la desigualdad en el campo. En Colombia el índice de desigualdad es profundamente alto. La propiedad rural, el 25% de los propietarios es dueño del 95% de la tierra en Colombia.
Entonces ahí se dan cuenta que eso es. Y el índice de desigualdad en el campo es de digamos, 0.89. Ustedes saben que el índice de Gini lo que dice 0, igualdad total, 1, desigualdad total, 8.9 es altísimo. Entonces, y el 64% de las personas que viven en el campo no tienen acceso a la tierra. Entonces lo que se dijo es, tenemos que tener una política que permita efectivamente democratizar el uso y acceso a la tierra. Y además hay una cuestión que pasa en Colombia, en las zonas rurales más apartadas, digamos, de las ciudades grandes, y es que no hay Estado. Y no hay Estado no es que no haya, es que no hay ni siquiera una estación de policía, no hay infraestructura, no hay oportunidades, no hay cómo los campesinos puedan sacar los productos que tienen por una carretera. Entonces lo que también se dijo es indispensable también de alguna manera crear una infraestructura y crear unos proyectos para que las personas puedan salir, digamos, de esa situación de pobreza en la que están. Ese, digamos, es el primer punto. El segundo punto, que es también muy importante en Colombia, es la apertura democrática. Como ustedes saben, probablemente están familiarizados, en Colombia, cuando hubo un periodo de violencia muy grande, que se llama la violencia, digamos, con B mayúscula, en los años, finales de los años 40 a los años 60, hubo mucha violencia entre los dos partidos tradicionales que hay en Colombia, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y se mataron los líderes, digamos, de los partidos en las regiones, digamos, todo el mundo era o del Partido Liberal o del Partido Conservador, y en un momento eso se volvió una cuestión prácticamente de enemigos mortales, como si estuviéramos casi que en una visión, digamos, como muy del tipo del realismo político, de amigo-enemigo. Y si alguien era del Partido Liberal y uno era conservador, odiaba a los otros y no los podía ver, y además se mataron entre sí en muchas regiones de Colombia. Cuando ellos vieron que la violencia era muy grande y que efectivamente se les había ido de las manos, pasaron algunos hechos importantes, ellos decidieron hacer un pacto. Y ese pacto consistió en que ellos se iban a repartir el poder durante 16 años. 4 años gobernaba el Partido Liberal, 4 años gobernaba el Partido Conservador, 4 años, y la idea era que todos votaban por el presidente que eligiera cada uno de los partidos. Esto sirvió en efecto para terminar la violencia interpartidista, pero cerró completamente la posibilidad de participación política de otros grupos que no estaban de acuerdo, digamos, con el sistema. De tal manera que los grupos de autodefensa campesina que se formaron en Colombia, muchas veces para protegerse del Partido Conservador, después se volvieron las guerrillas. Es decir, durante la época del Frente Nacional aparecen las guerrillas. Y en parte lo que ellos dicen es, nosotros no podíamos participar en política, porque obviamente no habíamos de alguna manera nunca estado ahí. Y además hay otro evento muy importante que ocurre en Colombia durante la presidencia de Belisario Betancur, entre el 82 y el 86. Él fue una persona que dijo, hay que negociar con las FARC, con el ELN, con el EPL, con algunas, digamos, grupos guerrilleros que estaban ahí, y se logró exitosamente que algunos de ellos efectivamente volvieran a la vida civil, y hoy en día son grupos políticos muy interesantes, personas, digamos, que han, miembros de, probablemente, no sé si ustedes, bueno, conocen, pero por ejemplo Navarro Wolf, que fue uno, digamos, del M-19, él está, digamos, está en el poder, es actualmente senador. Eso fue bien, pero con las FARC no se pudo negociar. Pero una de las cuestiones que se señaló cuando se hizo el acuerdo de paz con ellos era que ellos podían constituir un partido político dentro de la, digamos, de la legalidad. Y ese partido político se llamó la Unión Patriótica. Y se constituyó el partido político, y en efecto había muchas personas que eran miembros de las FARC, es decir, desmovilizados, pero a su vez había una cantidad de personas que simplemente eran de izquierda, que también hicieron parte de ese movimiento. Y
Inmediatamente se constituyó el movimiento, grupos de derecha colombianos comenzaron sistemáticamente a matar a estos líderes políticos. Porque una de las cosas que pasaba es que había muchos territorios en donde la guerrilla estaba hacía muchísimo tiempo y efectivamente tenían poder y les fue muy bien digamos, en las primeras elecciones. Se nombraron entre senadores, concejales, digamos, muchas personas. Entonces lo que pasó fue que se dio la orden de empezar a matar a estas personas. Hoy en día, el caso de la Unión Patriótica está ante la Comisión Interamericana y se cuenta, hay un documental muy interesante que se llama El Baile Rojo, que era, digamos, uno de los nombres de lemas para matar a estas personas, en donde se cuenta que por lo menos hay 6.000 personas que murieron por ser militantes de la Unión Patriótica. Y hoy en día todavía hay muchas de estas personas que están amenazadas. De tal manera que una de las cosas que dijo las FARC es que no nos vaya a pasar lo que le pasó a la Unión Patriótica, y por lo tanto lo que nosotros queremos es que haya garantías de que efectivamente cuando volvamos a la vida civil podamos participar en política, pero que también puedan participar grupos sociales que quieren, digamos, hacer sus movimientos y que haya seguridad, porque en Colombia en un momento determinado ser de un partido o de otro puede ponerlo a uno, digamos, en una situación de riesgo. Por ejemplo, en este momento hay una cantidad de líderes de la restitución de tierras, se están restituyendo tierras en Colombia y muchos líderes han muerto, es decir, los han asesinado, porque hay otros grupos que están interesados en no perder, digamos, las tierras que ellos tienen. La tercera cuestión era la solución del problema de drogas. Una de las cuestiones que pasó en los años 80 es que grupos de narcotraficantes, grupos de paramilitares y grupos de la guerrilla, para poder, digamos, mantener la guerra, lo que hicieron fue utilizar el narcotráfico. Y entonces, obviamente, estos grupos, digamos, el conflicto armado colombiano tiene un componente muy fuerte que tiene que ver, digamos, con estas drogas ilícitas, porque las requerían, digamos, para poder seguir manteniendo la guerra. Y por eso además la guerra escaló en los años 80 impresionantemente, porque tenían mucho dinero. Entonces podían conseguir muchas armas, podían reclutar mucha gente, podían controlar mejor el territorio. Todos estos grupos. Entonces, una de las cuestiones que además pasó, que es, digamos, como una política mundial, es siempre ver, digamos, el problema de la droga como desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista punitivo. Y un poco lo que se trata en este acuerdo es mirar, bueno, que aquel que consume droga no es un delincuente, y que además es un problema, digamos, de salud pública, pero también que los campesinos que en Colombia son los que producen la droga tampoco son delincuentes, sino que es una situación que han tenido que vivir y por razón de esto pues han tenido que, entre producir algo que no les da dinero y producir algo que les da dinero, pues obviamente ellos apuestan a esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa sustitución de cultivos ilícitos a lícitos y qué se le va a dar, digamos, a los campesinos para solucionar, digamos, estos problemas? Y lo otro tiene que ver con el cese al fuego y la desmovilización y reincorporación a la vida civil. En este momento nos encontramos en Colombia, en el momento en que las FARC, después les voy a mostrar una foto que es la última, donde aparece una foto, y es que las FARC, después de que efectivamente se hizo, digamos, se firmó el acuerdo entre el gobierno, ahorita les voy a contar pues algo que pasó, digamos, el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Una de las cosas que se hizo es que ellos se empezaron a ir a unos sitios que se llaman las zonas veredales, en donde en este momento están, y lo que tienen que hacer ahí es entregar las armas que tienen, y hay como unos tiempos, digamos, para ir entregando las armas y también para ir entregando unos sitios, no sé cómo se dice en caletas, unos sitios donde tienen otras armas, donde ellos están diciendo, mire, en este sitio son como, digamos, grandes contenedores en donde están las armas, y la idea es que todas esas armas, están las Naciones Unidas mirando que efectivamente las entreguen, y con esas armas van a hacer dos monumentos, uno en Colombia y otro
en los Estados Unidos. La idea es que, la semana entrante se cumplen los 180 días y todavía obviamente pues no se han entregado todas las armas, entonces ahí están mirando a ver qué va a pasar con eso. Y ahí ha habido incumplimiento también por parte del gobierno. Cuando las FARC llegaron a esos territorios, en algunos sitios ni siquiera había construido sitios para que ellos estuvieran, y eso pues obviamente ellos dicen pues no nos están entonces cumpliendo, pero sin embargo digamos las FARC digamos están ahí. Y la parte sobre víctimas, que es el sistema integral de justicia transicional, es muy interesante porque sí cumple todos los estándares que hay actualmente de ser integral, en donde todas las medidas son complementarias y en donde la idea es que cada una de las medidas de alguna manera está ligada, vinculada, digamos, a las otras. Eso es interesante. Es escrito, y eso es una cosa maravillosa, es escrito en un lenguaje de derechos. Al principio, cuando las FARC entraron a negociar con el gobierno, dijeron, no creemos en eso de la justicia transicional, nosotros somos víctimas, no somos victimarios, no queremos saber nada de eso. Pero el hecho de estar negociando casi 3 años y medio con el enemigo y de empezar como en extremos y ir hablando, poco a poco hizo tanto que el gobierno como las mismas FARC fueran cambiando de opinión. Y hay muchas personas, digamos, que estuvieron, digamos, en la discusión de los acuerdos, y ellos dicen que hubo un momento de quiebre de las FARC, que fue cuando fueron las víctimas. Cuando las víctimas fueron a La Habana, que fueron varias personas, unas 60 personas en varios viajes, las FARC, digamos, de alguna manera dijeron, bueno, le apostamos a esto de la justicia transicional, también, obviamente, con sus asesores que les dijeron, miren, si ustedes hacen un proceso de justicia transicional que no cumpla los estándares internacionales que hoy tenemos, es decir, si no hay algún tipo de pena por esos delitos que ustedes han cometido, muy seguramente, o bien la Corte Penal Internacional o un gobierno posterior va a echar para atrás el proceso, como ha pasado en muchos casos, digamos, en los países del Cono Sur. Entonces, ellos dijeron, bueno, listo, vamos a cumplir los estándares, y efectivamente, pues han cumplido esto. Hay otra cosa que es muy importante, y es, en Colombia hay muchos ofensores, muchos perpetradores. Hay perpetradores de la sociedad civil, personas que de alguna manera se beneficiaron con el conflicto o auspiciaron el conflicto, grupos armados de izquierda, muchos de ellos, en este caso pues las FARC, y también agentes de Estado. Y la idea es que todos entren a la justicia transicional, o sea, como que todas las personas que de alguna manera, o instituciones, o funcionarios que de alguna manera estuvieron en el conflicto de manera directa, estén, digamos, pues tendrían que estar, digamos, en esta jurisdicción especial. Y la idea es que obviamente lo que se pretende es que con todas estas medidas, pues Colombia llegue a ser digamos, un país más justo en derechos humanos. Esto lo voy a hacer muy rápidamente. Hay varios mecanismos dentro de la justicia transicional. Si ustedes entran a la página web de la Presidencia de la República Colombiana, van a encontrar, hay digamos como un diseño de cartillas, pero les recomiendo ver especialmente un video maravilloso de Juanita Goebertus, que fue una de las personas, digamos, que estuvo dentro del grupo, digamos, del gobierno que diseñó el acuerdo de paz, donde le muestra, digamos, un poco qué va a pasar ahí. Y entonces hay una comisión de la verdad, hay una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y está, digamos, ya la jurisdicción especial para la paz, digamos, la parte, digamos, como penal. Y como les digo, pues la idea es que vayan a ser juzgados todos. ¿Cuál es la película? Película no, es un documental. Documental. Sí, Juanita Goebertus. Creo que dice Jurisdicción Especial para la Paz, pero creo que abajo dice Juanita Goebertus, o algo así. Y es muy interesante, es digamos, una exposición de unos 20 minutos muy bien hecha, que le da cuenta a uno, digamos, de cómo va a ser. Está también, aquí hay una cosa muy interesante, y es que, ¿recuerdan ustedes la idea del marco jurídico para la paz? Que en el marco jurídico para la paz iban a ser los máximos responsables y solamente de ciertos delitos. Esto tiene unos estándares
digamos, más altos que el marco jurídico para la paz. Lo que dice es, todos quienes cometieron delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. No es solamente los máximos responsables. Y no es como en el otro, que simplemente se decía solamente estos crímenes, sino que hay una priorización. Es decir, se priorizan los, digamos, los más graves crímenes, pero la idea es que de todas maneras los otros, que son este tipo de delitos, también se investigarían. Esa es como la idea. Y las sanciones depende de la contribución de la persona. En el caso de que las personas contribuyan, pueden ser de 5 a 8 años de pena restrictiva de la libertad, es decir, no van a estar, digamos, en una cárcel, pero en la medida en que no cumplan, pues puede ser 5 a 8 años en pena privativa de la libertad y hasta 20 años en caso de que, digamos, la persona niegue y efectivamente la investigación diga usted sí es responsable. Ya acá hay, bueno, algunas cosas que es la amnistía. Uno de los asuntos más complejos para la amnistía ha sido justamente el delito de narcotráfico, que puede ser conexo con el delito político, porque efectivamente las FARC en muchas ocasiones utilizaron el narcotráfico para sostenerse. Si es posible probar que efectivamente era un delito, digamos, conexo con el delito político, la persona puede ser amnistiada en caso de que no tenga los crímenes, estos graves que les estoy señalando. Complicado probatoriamente hacerlo, pero pues eso es, digamos, lo que está ahí. Hay un concepto de reparación integral muy interesante, en el cual no me detengo, pero es un concepto de alguna manera, reparaciones individuales, reparaciones colectivas, y también un componente restaurativo muy interesante, especialmente para aquellos que, digamos, voluntariamente deciden que van a contribuir, digamos, con la verdad y la reparación. Entonces hay una cantidad, digamos, de proyectos muy interesantes que se pueden hacer con las comunidades o para las comunidades. Creería yo, digamos, que la parte de justicia transicional es la jurisdicción especial para la paz, pero los otros acuerdos realmente es una cantidad de acuerdos que Colombia ha debido hacer hace muchísimo tiempo, que son, digamos, situaciones de injusticia social de hace muchísimo tiempo, que terminamos haciéndolas con un grupo armado y no haciéndolas, digamos, por los procesos ordinarios que se han debido hacer, pero pues esa es, digamos, de alguna manera nuestra realidad. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, el presidente Santos no tenía que hacerlo, pero para que tuvieran más legitimidad los acuerdos, la idea fue hacer un plebiscito y perdimos el plebiscito. Recuerdo que cuando yo vine acá, acabamos de perder el plebiscito por un margen muy pequeño, como 50.000 votos, algo así, pero hubo una abstención del 63%. Y fue algo que no se esperaba del gobierno. El gobierno pensó que al tratarse de unos acuerdos de paz con el grupo más antiguo que tenía Colombia, era posible que mucha gente votara en favor del plebiscito. Pero el problema es que en Colombia la gente, por obvias razones, no quiere mucho, obviamente, a las FARC, y además hay varios partidos políticos, especialmente el Centro Democrático, que es liderado por el expresidente Uribe Vélez, que dijeron una cantidad de cosas que la gente creyó, que esto iba a ser terrible, que Santos le estaba entregando el país a la guerrilla, que ya iba a subir cualquier líder guerrillero a ser presidente, una cantidad de cosas que realmente no eran así, pero la gente creyó, y entonces por eso, digamos, no ganó el plebiscito. Ahí fue una cosa que pasó muy interesante, y es que yo creo que las FARC igualmente pensaron que todo el mundo iba a votar por la paz. Cuando ellos se dieron cuenta que eso no era así, fue, digamos, como la primera votación, la primera elección que perdieron. Porque llegaron y dijeron, caramba, nosotros pensamos que esto de la paz concitaba a todos los colombianos y no. Y hubo el primer pronunciamiento de Juan Manuel Santos que dijo, acato lo que pasó, tenemos que revisar los acuerdos con los otros grupos que se opusieron, políticos que se opusieron. E inmediatamente las FARC dijeron lo mismo, exactamente como nosotros estamos ahí, queremos la paz, y bueno, vamos a mirar qué pasa. Hubo muchas modificaciones que se hicieron a los acuerdos. La única modificación que las FARC dijeron no queremos es
algo que quería la oposición. La oposición quería que las FARC fueran de todas maneras a la cárcel y que no pudieran participar en política cuando había cometido estos delitos graves. Y ellos dijeron, lo que nosotros queremos es participar en política. Si no, obviamente no nos hubiéramos desmovilizado, hubiéramos seguido en la guerra. Ese fue el beneficio que nosotros vimos, y vamos a hacer una cantidad de otras cosas, pero si eso no está claro, no lo hacemos. Y entonces ese fue un punto, digamos, al cual no se pudo negociar, de tal manera que estas personas, así hayan sido, digamos, condenadas a penas, de todas maneras pueden participar en un momento determinado en política. Esa es, digamos, como una cosa que ellos dijeron definitivamente. Y ahora entonces les cuento la última hora y ya termino. Y es lo que está pasando actualmente. Después de que efectivamente se volvió a firmar el Acuerdo de La Habana con las modificaciones que habían introducido los otros grupos políticos, que además no quedaron contentos y dijeron que ese acuerdo de paz era terrible, cuando efectivamente todo lo que dijeron, salvo ese punto que les digo, realmente está en el acuerdo. Entonces se comenzaron, obviamente en el Congreso, a hacer todas las normas que necesitamos para desarrollar los acuerdos. Y el gobierno había, digamos, propuesto un acto legislativo al Congreso, en el cual había un trámite muy rápido, que se llama, nosotros le decimos el fast track, es un procedimiento más rápido para efectivamente acortar los tiempos y discusiones en el Congreso, para efectivamente que el desarrollo de los acuerdos sea más rápido. La Corte Constitucional inicialmente, la Corte Constitucional revisó este fast track y dijo, está bien, es constitucional. Y se comenzaron a implementar los acuerdos. Como les señalo ahí, pues una de las cuestiones fue la ley de amnistía, que ya pasó, la creación de la jurisdicción especial, que ya pasó, y hay algunos proyectos que, digamos, todavía están en discusión y no se han pasado, como la reforma política, el crear el partido político para las FARC. Y hubo otros que el gobierno creó por decreto, como la creación de la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hace 2 semanas, la Corte Constitucional se presentó por parte del Centro Democrático una demanda de inconstitucionalidad de este acto legislativo, del fast track, en el que se dijo que con esto el gobierno estaba atribuyéndose las facultades que tiene el Congreso, porque el gobierno, a través de este mecanismo, podía, digamos, primero se decidía todo en bloque, o sea, no artículo por artículo de un proyecto, sino en bloque, sí o no. Y entonces todo el mundo dice, bueno, sí, todo el decreto, toda la ley de amnistía, y no artículo por artículo. Y otra cosa es que solamente se podían pasar proposiciones que de alguna manera cambien en algo lo que, digamos, el desarrollo normativo, cuando tenía el aval del gobierno. O sea, el gobierno decía, esta sí la tomo, esta proposición sí la tomo, esta no, porque va en contra de los acuerdos. Y realmente cuando uno mira, efectivamente, digamos, las discusiones que se han hecho en el Congreso, siempre realmente se ha tratado de preservar el acuerdo. Pero con esta sentencia de la Corte Constitucional, hay 2 cosas que desaparecen. Primero, no hay necesidad de que haya aval del gobierno, o sea que se pueden pasar cualquier tipo de proposiciones, y por el otro lado, no se tienen que votar en bloque toda la norma, sino que se puede hacer artículo por artículo. Estamos llegando al final, digamos, de las normas, y el problema es que el año entrante hay elecciones, y entonces hay una cantidad de normas que aún no se han pasado y no sabemos qué vaya a pasar. Entonces ese es, digamos, un problema que tenemos actualmente, digamos, en Colombia, y todo el mundo está como muy asustado para saber qué va a pasar. Entonces el gobierno dice que no, que él tiene de todas maneras mayorías y que probablemente va a poder pasar las normas, pero realmente no sabemos qué vaya a pasar con esto. Entonces estamos como en la mitad.
Otra de las cuestiones muy complicadas que suceden es que si hubiéramos terminado los acuerdos hace 2 años, tendríamos todo el tiempo para implementarlos y sacar todos los, digamos, los otros puntos que no se han desarrollado, pero el problema es que el año entrante, en el 2018, hay elecciones en Colombia, de congresistas y de presidente. Y entonces obviamente los políticos ya están pensando en otra cosa, ya no están pensando en la paz, sino en si voy a salir o no voy a salir congresista, si me voy a volver candidato a la presidencia o no. O sea, es una situación muy compleja para implementar los acuerdos. Y ahí les dejo la presentación. Muchísimas gracias. Obrigado a Camila pela excelente fala, bastante prática e ilustrativa de todo o processo. Eu acho que a gente podia talvez passar para os comentários do Gabriel, né? E aí a gente depois faz uma análise geral. Deixa eu só tentar digitar aqui. Gabriel? Sim, onde estou. Estamos te ouvindo. Bom, Gabriel, com você então. Bueno, gracias. Muchas gracias, Emilia, por invitarme. Me excuso si me escucho un poco somnoliento, pero ya son casi las 2 de la mañana aquí. Voy a intentar ser muy breve. Después de la excelente reconstrucción de el camino que ha tomado recientemente la justicia transicional en Colombia, particularmente en los últimos 2 procesos, la desmovilización de los paramilitares y el proceso del acuerdo de paz final entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Lo primero es que, más allá de los detalles que nos ha contado Camila, me gustaría hacer un análisis o una abstracción de el discurso detrás del proceso más reciente de justicia transicional. Y como bien señalaba Camila, es el discurso de la justicia transicional inscrito en una lógica liberal de derechos humanos y a su vez una visión de el derecho penal y de la sanción punitiva del Estado a partir de un debido proceso y a partir de una sanción de carácter retributivo. Me explico. No es que este proceso sea realmente una alternativa absolutamente desligada del proceso penal usual que existe en Colombia o que cualquier Estado liberal o cualquier Estado de Derecho puede tener. Lo que nosotros hicimos en el país fue atender a las obligaciones internacionales que teníamos con respecto al Estatuto de Roma. Esto es la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los que han cometido graves crímenes, con una iniciativa local de reconciliación cuyo fin era la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Lo que pasa es que este tema del castigo termina por cooptar la mayor cantidad de debates alrededor de la justicia transicional, y en el caso de Colombia olvida algo fundamental, y es que este acuerdo, su 70% se refiere a cuestiones estructurales y apenas el 30% habla de este tema del castigo y habla de cómo satisfacer los derechos de las víctimas y cómo finalizar el conflicto. En otras palabras, las partes de la negociación dedicaron 4 años a hablar principalmente de cuáles eran los problemas que fomentaron este conflicto, que lo llevaron a perpetuarse, y dedicaron la última parte, y lo hicieron de manera incluso más rápida, a pensar cómo iban a satisfacer estas obligaciones internacionales y estas emociones retributivas, este deseo de justicia a través del castigo punitivo que se manifiesta en un Estado liberal a partir de la prisión. Pero este último es lo que ha captado la atención en su mayoría del pueblo colombiano.
la posibilidad de que haya o no cárcel para quienes hayan cometido graves crímenes. Y políticamente, como en cualquier proceso de populismo punitivo, esto es de incrementar penas, expandir el derecho penal con una función electoral para que políticos ganen votos de la clase media que tiene miedo a la criminalidad. En esa lógica de ese populismo punitivo, pues decir que el acuerdo de paz genera impunidad o que no hay cárcel para los que cometen graves crímenes es muy útil, es muy efectivo, y eso se tomó la agenda y eso sigue siendo un tema fundamental, pero que deja de lado que este acuerdo tiene tres cosas absolutamente estructurales en Colombia y que habla de una justicia transicional, como bien decía Camila citando a De Grey, de carácter mucho más distributivo. El problema de la tierra, el problema de la participación política y el problema del narcotráfico, que son puntos, tres ejes que generan violencia en los territorios en Colombia, particularmente en las periferias, y cada vez más y más en las ciudades a partir del microtráfico. Si se atienden esos tres problemas, si ese fuera el eje de la discusión, estaríamos más cerca de enfrentarnos a uno de los más grandes retos que tiene ahora la implementación del acuerdo, y es la ocupación de los territorios de Estado de las FARC por parte de grupos armados ilegales asociados al narcotráfico. Grupos armados que además son herederos del paramilitarismo también. En este proceso del 2005, muchos pretendieron haberse desmovilizado y no lo hicieron, paramilitares. Muchos se desmovilizaron y reincidieron, y ahora lo que estamos viendo es sencillamente estructuras que vienen de esos grupos paramilitares, pero con nuevos reclutas y que tienen miles de personas y un negocio muy bueno de narcotráfico. En este momento Colombia vuelve a ser el mayor productor de coca del mundo, que no tienen una razón para dejar el negocio. ¿Y quiénes son las personas reclutadas en este negocio? Pues las mismas que tradicionalmente han sido excluidas en las periferias de las ciudades. En este momento en Colombia hay un paro en el Pacífico colombiano, particularmente en dos ciudades, en el Chocó, en Quibdó y en Buenaventura, en el Valle del Cauca, que se está quejando del abandono estructural, en gran parte racista, del gobierno colombiano, de todas sus necesidades básicas, de sus derechos sociales insatisfechos, y son los jóvenes de estas regiones las que están cruzando las filas de los nuevos grupos armados ilegales. Entonces, lo que estamos viendo es que no atender a esos problemas de distribución que se ven, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, no atender a la idea de que se pueda participar desde las comunidades más lejanas en el gobierno central para tomar decisiones que afecten las comunidades más alejadas. La idea de que no se trate el narcotráfico como un problema de salud público, que es lo que dice el acuerdo de paz. Si esas tres cosas no están en la agenda y en los medios, sino el problema de si se castiga o no, pues terminamos dejando de lado lo más importante que tiene este acuerdo, que es en realidad su atención estructural. Se comparó el Instituto Kroc en Washington, que está haciendo el seguimiento al acuerdo, de comparar este acuerdo con más de 70 acuerdos de paz recientes en el mundo, y esos son los acuerdos más estructurales, están en los 10 primeros. Estructurales ellos lo miden es los que no, más allá del pragmatismo, decir, bueno, ¿cómo hacemos que estos grupos de negociación dejen la confrontación armada? Se preocupan por aquello que motiva el conflicto. Entonces, el primer punto es, estamos ante una distracción que no nos permite hacer un énfasis desde diferentes puntos, desde la academia y desde el activismo judicial, que evita entender que este acuerdo fue realmente estructural y que su fin era transformar una Colombia profundamente desigual. De hecho, en las conversaciones secretas que hubo cuando se estaba iniciando la negociación, hace 6 años, el resultado de esas conversaciones fueron los 5 puntos que al final fueron negociados, es decir, 5 puntos que ellos ya sabían hacia dónde iban, es decir, que la idea de país que las FARC y el gobierno se pensaron hace 6 años, finalmente quedó materializada en ese acuerdo, una idea de un país mucho más terrible. Entonces eso sería lo primero, cambiar ese énfasis, esa distracción del castigo a pensarse en los problemas estructurales que atiende el proceso de paz. Lo segundo tiene que ver con ese activismo judicial que yo mencionaba.
y esto es un problema de legitimidad. Entonces, el gobierno de Santos decidió someter el acuerdo de paz a un plebiscito. ¿Para qué? Pues para darle mucho más poder, mucha más legitimidad a todo lo que implicaba su implementación. Si tuviera que hacer decretos presidenciales, si tuviera que hacer cambios constitucionales, un apoyo del pueblo era políticamente más efectivo que pasarlo a través de una institución muy desprestigiada en Colombia y en Brasil, pues el Congreso. Entonces, son movimientos que buscaban desde la democracia participativa y directa una mayor legitimidad del acuerdo, y eso fracasó. Ese fracaso es el que nos tiene una crisis actual, que es la que mencionaba Camila al final. Y la crisis consiste en esto. En un mundo profundamente imperfecto, como diría de Grave, haciendo análisis de la justicia transicional, como es el colombiano, es decir, donde hay mucha inequidad y donde no hay realmente un apego al imperio de la ley, de estos principios liberales realmente nunca han sido satisfechos del todo, lograr la confianza cívica y la reconciliación terminan siendo los fines de justicia transicional. Cuando uno somete a la votación del pueblo el acuerdo de paz, lo que pretende es que esa confianza cívica crezca. Eso no está pasando en Colombia ahora, no hay tal confianza cívica, es decir, no hay confianza en la institución ejecutiva que negoció este acuerdo, bajo mentiras o no de que se le está dando el país a las FARC. Igual el pueblo en general no siente que haya participado directamente de este acuerdo, y eso es muy grave en términos de legitimidad. Y por otro lado, le toca a la Corte Constitucional de ese Estado imperfecto tomar muchas decisiones, además una Corte que es tradicionalmente activa políticamente y que tiene mucha legitimidad en Colombia, que lo que hace esta Corte siempre es escuchado de manera medianamente respetuosa. Esa Corte dijo, sí, es legítimo que si después de perder el plebiscito el presidente decide pasarlo al Congreso, eso es legítimo, eso opera. ¿Y por qué es legítimo? Porque el presidente tiene el mandato constitucional de garantizar la paz y porque el Congreso es legítimamente elegido en una democracia representativa o en una, digamos, interpretación representativa de nuestra democracia para tomar decisiones por el pueblo, por eso votaron por el legislativo. Entonces, la Corte Constitucional hace ese aval inicial de lo que es la refrendación del acuerdo a partir del Congreso, pero luego ante una demanda del Centro Democrático que dice que hay un desbalance en los pesos y contrapesos del Estado de Derecho, es decir, que hay demasiado poder en el Ejecutivo y que le esté poniendo al Legislativo una manera de operar, la Corte Constitucional tiene que volverse a pronunciar, y en este caso se pronunció de manera sorprendente diciendo, en efecto, el fast track o este proceso acelerado de deliberación y votación sobre el proceso de paz está concentrando el poder en el Ejecutivo, y entonces hay que decir que el Ejecutivo no tiene la potestad de decir qué proyectos pasan y qué no, y debe tener real capacidad deliberativa el Congreso. Entonces, ¿qué pasa en un país tan polarizado como Colombia? ¿Qué pasa entonces con el acuerdo dentro del Congreso? Todas las leyes que tienen que pasar para la implementación quedan ahora en un limbo. La pregunta es, ¿cuál es el papel de los jueces en la construcción de paz? Si este mandato constitucional de tener el derecho a la paz es la clave, lo que hizo que se aceptara la refrendación a través del Congreso, ¿por qué esa jurisprudencia se deja de lado y ahora se prioriza el poder deliberativo o la necesidad de deliberación que tiene el Congreso de la República? Entonces ahí está esa tensión entre legitimidad y entre el deber constitucional de construir la paz. Y es una pregunta a nivel mundial. En este momento nos estamos preguntando qué es lo que sucede con las democracias y la representatividad cuando, aburridos del sistema, los votantes optan por versiones directas de la participación, es en el Brexit, o por votaciones por candidatos que están fuera del sistema, pienses en Trump, pienses en Macron en este momento, que lo que hacen es mandar un mensaje de nosotros somos el poder soberano del pueblo y votamos, pero ese pueblo lleno de emociones es muy fácil de manipular y nos hace preguntarnos qué tan comprometidos estamos
con esa deliberación cuando ese pueblo vota lo que aparentemente sería en contra de sí mismo, ¿no? De salir de la Unión Europea, de no votar por la paz o de tener a Donald Trump en el poder. O en el caso de Brasil es una pregunta diferente. A mí me parece que lo que sucede es otra vez el poder en las calles diciendo no queremos a Temer, y eso hasta ahí está muy bien, pero pregúntense ustedes si hubiera un referendo diciendo cuál es lo que quiere, qué es lo que quiere el pueblo brasileño, y comienzan a salir una cantidad de iglesias evangélicas cristianas a decir es por aquí, este es el mundo que queremos, probablemente el resultado no sería, aunque democráticamente legítimo, es más deseable en términos constitucionales. Digamos que esa es la tensión número 2. Entonces repito, la primera es la distracción de pensar en el castigo más que en los temas estructurales del conflicto. La segunda es la tensión entre paz, el derecho constitucional a la paz, y el deber de los jueces de garantizar esa paz, pero al mismo tiempo de pensarse en la estructura del Estado de Derecho y la legitimidad del acuerdo. Y finalmente, el punto número 3 es qué es lo que puede venir para Colombia realmente en transformación económica, social y política si uno se toma en serio esta justicia transicional. Y es que, desde mi punto de vista, la justicia transicional no puede ser solamente una serie de estrategias muy pragmáticas para acabar una confrontación armada. Porque si uno hace eso, garantiza la siguiente confrontación armada. Es decir, si yo doy cierta cantidad de estrategias simplemente para que haya una dejación de las armas y una desmovilización de unos combatientes, sin atender a las razones que llevaron a esos combatientes a la guerra, eventualmente el conflicto va a regresar. Y yo creo que, como está el escenario ahora en Colombia, el conflicto no solo no se ha ido, sino que se puede intensificar. Es empírico, no se ha ido porque, como bien mencionaba Camila, en este momento sabemos que al menos 120 líderes sociales y líderes que están defendiendo la restitución de las tierras despojadas por grupos armados han sido asesinados en Colombia. Sabemos que hay ocupación de territorios en este momento donde no está el Estado colombiano y nuevos grupos armados con control territorial completo. Sabemos que el clima polarizado hace que haya amenazas en este momento contra grupos políticos, que ya ha habido gente de las FARC que salió, de acuerdo con la ley de amnistía, salió de esta cárcel y ha sido indultada y ya ha sido asesinada. Entonces, entre tanto, no se asuma de verdad, esto implica un cambio en nuestra manera de hacer política y de distribuir la tierra, no estaban en el acuerdo, pero además, en nuestro mismo derecho penal, es decir, si nosotros no asumimos que el castigo retributivo que yo sé que dije ahorita que estaba distrayendo, pero que al fin y al cabo es importante pensar, no es el fin de este acuerdo, y en unas estrategias más restaurativas no vamos a construir la paz. ¿Y qué es esto restaurativo en el acuerdo? El acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz dice una y otra vez que tiene un espíritu restaurativo. Esto quiere decir en el acuerdo que las sanciones no son unas sanciones de cárcel, sino que ponen al victimario en función de la reparación del daño a la víctima. Y hay, de hecho, tipificadas unas acciones para eso. En lugar de ir a la cárcel durante 5 u 8 años, en un lugar específico de Colombia, quienes hayan cometido crímenes crímenes graves y contra la humanidad, los estipulados en el Estatuto de Roma, tendrán que hacer desminado humanitario, tendrán que construir vías, tendrán que hacer sistemas de riego, tendrán que dedicarse a hacer infraestructura y construir comunidad, y eso se tiene que dialogar con la comunidad, y la comunidad del lugar decide qué tipo de sanción procede. Si vamos a la teoría detrás de la justicia restaurativa, eso en principio parecería que es restaurativo, sobre todo en el tipo de sanción, pero yo creo que más bien estamos ante una alternativa penal que una justicia restaurativa. No estamos ante la misma de justicia y paz que mencionaba Camila, o sea, es decir, no estamos ante una que es sencillamente es más reducida. No, sí tenemos sanciones realmente diferentes, no incluyen cárcel. Pero la justicia restaurativa es también procesal. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso de la justicia restaurativa no es el de un juicio liberal pensado como presentación de pruebas y defensa frente a un delito tipificado, a una acción antijurídica. No.
es la participación de la víctima, el victimario y la comunidad en la reparación del daño en función de la relación entre estos tres actores, la víctima, el victimario y la comunidad. Entonces, lo que dice el acuerdo de paz en Colombia no es restaurativo en realidad entre los procesales. Dice, vamos a hacer un proceso de carácter retributivo, es decir, sentamos al victimario que reconoció su responsabilidad inicialmente, probamos que de hecho el delito fue cometido y luego le damos una sanción alternativa. Pero para garantizar la verdad debería haber una conexión mucho más fuerte con la comisión de la verdad que también está contemplada en el acuerdo, no solo en términos de condicionamiento, sino en términos de participación de estos tres actores que acabo de mencionar, y no solo eso, la determinación de la sanción debe participar la comunidad, no va a haber mediadores y no jueces, es decir, en términos restaurativos hay mucha más profundidad que la que está en el acuerdo. Entonces mi último punto es, no es posible construir una nueva Colombia sin atender a estas periferias que siguen reproduciendo los ciclos de violencia, y tampoco es posible pensarse un escenario restaurativo que no implique la participación de todos los actores que van a construir esa paz, en especial los victimarios, que tienen que reintegrarse a la sociedad. En este momento los victimarios, dice, para no hablar de los militares, que es otro universo de análisis ahí, pero ellos están pensando, los miembros de las FARC, quedarse en las zonas de concentración donde están ahora. Es decir, hay 7.000 miembros de las FARC en campamentos distribuidos por Colombia, encerrados, y ellos dicen, ¿para qué vamos a ir a otro lugar si aquí ya tenemos nuestra red? Entonces, si se quedan ahí, ¿qué tipo de integración es esa? ¿Cómo va a haber una reintegración de estas personas a la sociedad colombiana si desde ya están diciendo aquí me quedo? Y lo están diciendo porque es posible que salgan de ahí y los maten. Entonces eso no es una construcción de paz real. Finalmente, quiero hacer una reflexión sobre la necesidad de retribución y esta visión restaurativa. Es imposible en el país, como está en este momento en Colombia, que nosotros no hagamos algún tipo de compensación. Es decir, que sentamos que sí hay algún tipo de reprensión o de represión social de lo que hicieron los que cometieron graves crímenes. Y la gente, lo único que ve a través de televisión es que no hay cárcel, pero además son 5 años en los que la persona trabaja, cualquier otro colombiano no va a sentir que realmente hubo justicia. Eso hay que aceptar, no podemos ser tan idealistas. Entonces, si no es cárcel, ¿es qué? Y para volver a los términos restaurativos, hay un concepto que se llama la vergüenza reintegradora. ¿En qué consiste esto? Que ante la confesión de los hechos criminales, la persona reconozca cómo afectó las relaciones sociales, esto es, lo hace público a través de la Comisión de la Verdad, y que la gente sepa que él fue. Y esa confesión es bastante retributiva y dolorosa para la persona y tiene que ser pública, pero no para exiliarlo, no para señalarlo por siempre, no para poner la letra escarlata, sino para que esta persona se reintegre y decirle, listo, usted ya cometió, ahora sí hace parte de esta comunidad. En otras palabras, durante la sanción, supongamos que se está construyendo un puente en una zona rural de Colombia, esta persona debe tener la posibilidad no solo de hacer dinero para reparar a las víctimas, sino poder integrarse a esa comunidad en la medida en que la comunidad también se abra a esta persona. Entonces son procesos mucho más complejos locales. Esta paz en Colombia tiene que ser local, tiene que atender a esos lugares donde la redistribución de la tierra y de la riqueza debe llegar y donde el tema del narcotráfico tiene que seguirse enfrentando más allá de solamente desde el cuidado. Esos serían como mis 3 puntos de análisis de acuerdo al recuento que hizo. Mira. Obrigado, Gabriel. Acho que a gente poderia fazer eu poderia comentar e aí a gente retorna a você. Seria bom se você sentasse aqui, Marcelo. Suporte, comigo? Não. Porque daí fica mais fácil o Gabriel te ouvir. Ó. O microfone ali da computador. Bom, boa noite a todas e a todos. Gostaria de primeiro agradecer, né, ao Centro de Estudos Latino-Americanos, à Rede Latino-Americana, mesmo ao Centro de Estudos sobre Justiça de Transição, da qual nós integramos, né, que o Emílio coordena,
cumprimentar a professora Camila, o professor Gabriel, aproveitar também para cumprimentar o professor Bruno, que está aqui, da Universidade Federal de Pernambuco, né? Me lembro uma das primeiras vezes que tive a oportunidade de estudar o caso colombiano, já faz alguns anos, a época em que o ministro Itácio Gênero, ministro da Justiça, né? E acho que foi logo depois mesmo que o Paulo Abrão passou a ser presidente da Comissão de Anistia. Nós fizemos uma espécie de um curso, né, curso sobre justiça de transição, certa vez no Rio de Janeiro, e um dos temas era exatamente a situação da Colômbia. Isso já faz que quanto tempo isso? 2010, por aí, 2011, foi antes, inclusive, da própria condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund. E o que me chamou a atenção desde o início era exatamente digamos, da especificidade, da especialidade do caso colombiano, porque não se trata exatamente de uma situação em que havia um regime ditatorial, né? E esse regime ditatorial chega a uma situação tal de desgaste, né? E, enfim, ou se constrói uma transição negociada, quer dizer, dentro das possibilidades específicas daquele processo político, ou então há uma ruptura institucional de caráter revolucionário, por exemplo, e se instaura, então, um processo de julgamento mesmo, quer dizer, de reconstrução do determinado período, do período ditatorial, do período autoritário, né? Mas também de juridicização, ou de julgamento, então, de uma série, sobretudo dos agentes do Estado, ou de grupos a eles ligados, por crimes contra a humanidade, por graves violações de direitos humanos, né? Inclusive, na época, Camilo, o expositor, que já não me lembro mais quem foi, chegou a dizer que o caso da Colômbia se assemelharia muito mais à tentativa da construção do que seria uma espécie de uma justiça pós-conflito do que propriamente de uma justiça de transição no sentido tradicional, no sentido como tradicionalmente se conhece. Sobretudo quando se faz a referência, por exemplo, a alguns trabalhos da Ruth Taito mesmo, em que se pensa sempre num regime ditatorial, uma autocracia que entra em colapso ou por ruptura institucional, né, ou que se instaura uma negociação de transição, digamos, da autocracia para um regime democrático, que dentro de uma lógica, ou pelo menos de uma linguagem liberal bastante discutível, sobretudo do ponto de vista dos chamados transitólogos, sempre se confundiu a ideia de democratização com liberalização, né? Como se fim de um regime ditatorial fosse a mesma coisa que liberalização da economia enfim, muito dentro daquela lógica realmente do final dos anos 70 início dos anos 80, né? Mas enfim, e o que havia, que sempre chamava atenção na análise, era exatamente uma certa, algo que você colocou na sua ponência, que é a ideia de um Estado fraco, né? De um Estado refém, vamos dizer assim, de diversos grupos sociais, né? de grupos paramilitares ligados ao narcotráfico, da própria guerrilha, do poder local, dos terratenentes, enfim, e de uma situação aquela época de impasse, ou seja, de falta de perspectiva de futuro, porque eu acredito que o que estava
em discussão, sobretudo naquele momento, era ainda a lei de justiça e paz, em que a negociação se fazia com os grupos paramilitares, muitas vezes ligados ao narcotráfico, e se tratava exatamente as guerrilhas, como é o caso das Farc, por exemplo, como inimigos do Estado. Como inimigos do Estado. E essa situação, ela me parece que houve algumas mudanças, sobretudo e especialmente a partir dos acordos de Havana, né? Agora, uma questão que, para além da tensão, né, que o Gabriel já chamou a atenção, entre problemas que são problemas estruturais, problemas de redistribuição, problemas de justiça social, mas também no que se refere a uma questão que se colocou muito bem, de que uma das explicações possíveis para a formação desses grupos diz respeito exatamente à falta de abertura de um sistema político polarizado entre dois partidos extremamente violentos, né, tanto o conservador quanto o liberal, né? E aí, mas eu não queria tanto entrar nessa questão, mas eu queria te fazer uma pergunta em relação aos mecanismos, né, pensados sobretudo a partir mesmo dos acordos. Como é que hoje se pensa, né, que seria ou é, né, o funcionamento nesse contexto de uma comissão de esclarecimento da verdade? E por outro lado também, né, como é que funcionaria essa jurisdição especial? Acho muito interessante, assim, quer dizer, interessante não no sentido de que eu concordo, mas eu acho curioso, né, a Corte Constitucional colombiana, por exemplo, dizer que é constitucional a criação de uma jurisdição especial. Porque, querendo ou não, dentro de uma lógica liberal, digamos assim, se trata de um tribunal de exceção, porque ele é criado posteriormente aos fatos para os quais ele vai julgar. E aí vem uma dúvida que eu também fiquei, que diz o seguinte: como é que vai ser a composição, digamos assim, dessa jurisdição especial? Pois se, num contexto em que todos, de alguma forma, estão envolvidos no conflito, quer dizer, agentes do Estado, guerrilhas, grupos paramilitares, né, financiados de uma forma ou de outra pelo narcotráfico, como é que se poderia confiar, por exemplo, na imparcialidade de uma jurisdição especial tal como essa? E por outro lado, eu fiquei pensando assim: se todos estão submetidos, se essa jurisdição ela vai trabalhar sobretudo com crimes graves, né, crimes contra a humanidade, genocídio, etc., e uma série de crimes correlatos, mesmo crimes políticos, estariam em princípio sujeitos à anistia, né? Em que as penas elas são, pelo que eu entendi, sobretudo privativas de liberdade, ou não, entre 5 e 8 anos, ou então em 20. Eu fiquei pensando nisso tudo sobre o plano, a partir da discussão sobre a questão do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional, por exemplo, colombiano. Quer dizer, se a própria Corte Constitucional tem hoje toda uma jurisprudência no sentido de reconhecer a falência, o fracasso total do sistema penitenciário colombiano, a ponto de declarar não a inconstitucionalidade das ações, né, ou mesmo das omissões no que se refere à garantia de condições humanitárias a esse sistema, né? Uma jurisdição especial que, em princípio, se dirige ao julgamento de todos os atores, né? Porque, em princípio, se parte do princípio de que todos os atores envolvidos no conflito teriam cometido crimes contra a humanidade, genocídios, abusos, etc., etc., como é que fica a imparcialidade desse sistema e as condições efetivas mesmo para o cumprimento dessas punições, né?
Quer dizer, para além da discussão sobre se esse é o modo adequado de lidar com problemas estruturais de redistribuição, pois afinal de contas se parte de um diagnóstico de 6 pontos que envolve desde o problema agrário, né, do problema rural, da falta de abertura democrática, né, de como lidar com o narcotráfico e enfim, como resolver o problema do cessar-fogo. Eu fico me perguntando como é que funcionaria essa jurisdição especial, quem seriam os juízes, como é que se daria a participação de todos aqueles que em princípio podem ser julgados, como é que fica o problema digamos assim, da participação das vítimas, quem é vítima e quem é agressor, num contexto em que em princípio se reconhece que todos são de alguma forma agressores, você disse isso na sua exposição, né? E sobretudo quando se adota uma solução nesse aspecto, claro que essa não é a única, punitiva, de restrição de liberdade, num contexto de crise do sistema de crise do sistema de justiça, de crise do sistema prisional. Entendeu? Quer dizer, é muito mais uma dúvida mesmo, no sentido de um maior esclarecimento, de um aprofundamento dessa questão, né? Mas agradeço muito. Muchas gracias. Voy a empezar por la última parte y luego me devuelvo. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, desde el acuerdo está muy regulada, digamos, está muy regulada la manera como se van a escoger a las personas que van a ser parte de la Comisión y de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tipo, digamos, de funciones que tiene. Eso ya, digamos, está profundamente regulado, aunque obviamente pues falta, digamos, regularlo aún más. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Se nombraron unos comisionados que son independientes, 5 comisionados, 3 que no son colombianos y 2 que son colombianos, una que es una profesora de química de la Universidad Nacional y otro que es un miembro del Consejo Superior de la Judicatura, y los otros son Juan Méndez, otra persona española de Derechos Humanos, de tal manera, digamos, que ahí hay, digamos, como garantías de que las personas que nombren efectivamente sean las personas que deben nombrar. Además, la idea es que cualquier persona puede postular su hoja de vida y va a haber unos filtros y les estamos pidiendo que obviamente los exámenes o lo que sea que van a hacer a las personas sean públicos para que efectivamente se garantice que sean, digamos, las personas más competentes que estén ahí, y hay unas condiciones que se señalan. Digamos, en ese sentido, digamos, no hay tanto problema. En algún momento se pensó que parte de los miembros fuera extranjeros, precisamente porque las FARC quería evitar que fueran todos nacionales, como pensando en el problema de legitimidad. Pero esos fueron uno de los puntos de los acuerdos, digamos, que se negociaron. Lo que sí puede haber es intervención, digamos, si alguien considera que están siendo vulnerados sus derechos, puede solicitar que haya, digamos, un miembro extranjero que de alguna manera lo que presenta es como amicus curiae, para decir, bueno, es por este lado o por este otro. Y entonces, digamos, como que en ese sentido, digamos, yo no creo que, digamos, eso está bastante regulado. Y obviamente sería una jurisdicción, digamos, una de las cosas que se decía era que no era digamos, que no hacía parte de la jurisdicción ordinaria, y en el último acuerdo se dijo sí es parte de la jurisdicción ordinaria, y hay unos mecanismos a través de los cuales se pueden, digamos, presentar tutelas contra las sentencias, digamos, que hagan estos miembros, los jueces y el tribunal. Y hay, digamos, unos mecanismos, digamos, como una primera instancia frente a ellos y otra instancia, digamos, ya ante la Corte Constitucional. Digamos que ahí no veo, digamos, que sea, digamos, como tan complicada la cuestión. En relación con lo que usted señala, sí, en efecto, digamos, hay una cosa muy interesante, digamos, en el desarrollo de la justicia transicional, y es que efectivamente las primeras modelos de justicia transicional eran modelos en donde existía un régimen represivo, una dictadura, bien de izquierda o de derecha,
se llegaba, digamos, a un post-conflicto, y a partir de ahí lo que se hacía era un poco juzgar, digamos, a esas élites, lo que se llama justicia transicional vertical, porque, digamos, estaba, digamos, el enemigo muy claramente identificado. Pero lo que es muy interesante es que, dado lo que pasa en el mundo, los mecanismos de la justicia transicional se han comenzado a utilizar desde hace mucho tiempo en situaciones que no son una dictadura, sino que son simplemente conflictos armados internacionales, como el caso de la República Democrática del Congo, o casos como el colombiano, que es producto de un conflicto armado. Y además, si uno mira, las Naciones Unidas han señalado que cualquier Estado que tenga un conflicto armado, esté haciendo transición, digamos, de una situación de violencia a una situación de paz, necesariamente tiene que utilizar las herramientas de la justicia transicional. Y pues esto obviamente ha llevado, como usted bien lo señala, digamos, como a que el modelo estándar que teníamos ideal vaya cambiando. Y entonces hace, digamos, que los retos, digamos, de los mecanismos sean otros. Pero la realidad es, digamos, que estos mecanismos han sido utilizados en otros regímenes que, digamos, no están pasando de una dictadura, digamos, a una democracia liberal. Entonces, lo importante es, bueno, ¿qué hacemos para utilizarlos de manera conveniente? Y en el caso colombiano, como señalaba Gabriel, una de las cosas que más se señala es, ustedes sí tienen, al menos normativamente y en los acuerdos, un sistema integral de justicia transicional ahí. No me voy a meter ya como en minucias, digamos, de lo que pasa, pero uno ve que, digamos, hay unas cosas que no quedan tan claras ya, digamos, no tanto en los acuerdos, sino en el desarrollo normativo. No hay a veces muchos estímulos para que las personas cuenten la verdad en la comisión. O sea, si ya uno lo amnistiaron o le dieron el beneficio, porque tiene que ir a contar a la comisión lo que ya sabe, o si va a la comisión, cuál es el interés, porque hay algunas veces como que pareciera que la comisión estuviera aquí, la jurisdicción especial estuviera aquí, y muchas veces como que no hay vasos comunicantes entre la una y la otra, ya digamos en la reglamentación. Entonces, eso puede, digamos, dificultar el hecho de que haya, sí, como beneficios para ir a contar a la comisión, o que la comisión traslade información a la jurisdicción especial, porque parte de la comisión de la verdad es un organismo extrajudicial. Entonces la idea es, ninguna de las cosas que se digan en la comisión es prueba para lo penal, justamente para que las personas vayan y puedan contar las cosas, pero a veces tampoco es muy claro, bueno, y si alguien en la jurisdicción especial dijo, ya que importa que diga en la comisión, hay unas cosas que no, digamos, ahí no hay como mucha claridad, pero digamos en ese sentido, hay, digamos, autores que han trabajado el tema de lo que usted señala, cómo pasan, digamos, como esos estándares de justicia transicional de dictadura a otras situaciones. En parte los ha trabajado Pablo de Greve, Ruti Taylor también ha hablado de eso, y hay una autora colombiana que ha hecho un trabajo magnífico, que es Tatiana Rincón, que tiene un texto extraordinario sobre cuáles son los debates que hay en la justicia transicional y cuál es como el estado de arte en las diferentes, ella habla como de 7 niveles, muy, muy interesante, digamos, en ese sentido. En relación con lo que dice Gabriel, pues estoy, digamos, de acuerdo con él, en el sentido que los puntos más importantes del acuerdo de paz no es específicamente la justicia transicional, y especialmente que si tienen o no sanción criminal, que es además la retórica que han utilizado, digamos, los partidos que se oponen a los acuerdos, porque obviamente a las personas, y por el sufrimiento de las víctimas también, las FARC han hecho unas cosas terribles, y muchas personas realmente no quieren, o sea, lo único que quisieran es que efectivamente las personas fueran a la cárcel. Y lo que se ha tratado de hacer en mi concepto es un balance en donde se tienen en cuenta los estándares internacionales, se tiene en cuenta el peligro de que en un momento determinado la Corte Penal Internacional abocara, digamos, en un momento determinado unos procesos porque no cumplen los estándares, y cómo lograr efectivamente como ese balance entre justicia y paz. Yo creo que de alguna manera es una cosa que al menos, digamos, en los acuerdos y en las normas se ve bastante, digamos, bien logrado. Ahí el problema, como siempre, está
en la implementación y en las pequeñas cosas que se vayan a lograr, y como digo yo, políticamente ahorita lo que a uno le parece terrible, y en eso coincido con Gabriel, es que la parte más importante del Acuerdo de La Habana, que es lo que tiene que ver con justicia distributiva, con injusticias históricas, no se vaya a poder llevar a cabo porque ese es el origen del conflicto. Y entonces pues no estamos haciendo nada si efectivamente dejamos las causas que dieron origen al conflicto, porque en 5 años, en 10 años, estoy segura, estaremos negociando con otro grupo que se llame como se llame, van a estar ahí negociando, porque obviamente nosotros no somos capaces de terminar, que además es terrible, terminar por vías de la guerra, digamos, lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, lo que de alguna manera pues también veo un poco en la exposición que hace Gabriel, es que creo que yo soy más optimista que él. En el sentido de que, pues él pone, digamos, como el ideal, lo que debería pasar, y entonces que debía haber justicia restaurativa, una visión menos punitiva, y que debíamos estar en una sociedad distinta para que todo esto se hiciera. Sí, claro, obviamente, ese sería el ideal, y entonces no tendríamos problemas, o sea, en este momento estaríamos todos felices. Pero el problema es que estamos en esta situación, y lo que muestra históricamente lo que ha sucedido en Colombia es que cada vez que ha habido la posibilidad de ampliar la democracia, las élites regionales y políticos inmediatamente, digamos, hacen todo lo posible para que, y eso es desde el siglo XIX. Si ustedes miran la historia de Colombia, esa es la triste historia, digamos, que hemos tenido, y hay un informe que ustedes pueden mirar, que pueden bajar, que es el Basta Ya, que hizo el Grupo de Memoria Histórica. Hay un resumen y hay una más, pero lo que señalan en Colombia es que lo que dicen, digamos, el informe es: Colombia tiene miedo a la democracia. Y no es una cuestión simplemente emocional o cuestión así, sino es porque se pierde muchísimo poder. Entonces, cada vez que nosotros logramos por fin tomar decisiones, inmediatamente el Congreso, los partidos, todos dicen: no, pero tal vez esto mejor, no, esto no. Entonces, el problema es que, claro, fantástico que implementáramos las otras partes del acuerdo, pero son las partes más complicadas porque es donde ellos pierden poder. Sí. Yo sinceramente creo que muchos de quienes están en este momento interviniendo en la oposición, no les importa absolutamente nada si los FARC van o no van a la cárcel, si la pena es restrictiva de la libertad, si van a reparar o no reparar. A ellos les importa es perder su poder político que tienen sobre las tierras y sobre la política. Eso es lo que realmente a ellos les... Pero yo creo que este sería un extraordinario paso para ir sutilmente cambiando la cuestión. La justicia transicional no es una panacea, es unos mecanismos que se inventa uno para tratar de que hayan unas transformaciones, y se logran. Y hay una cosa muy interesante que pasa en Colombia, y es que en Colombia, en los estados de excepción, es decir, cuando digamos el gobierno decía: esto está terrible y entonces por estado de excepción voy a pasar leyes, en los estados de excepción se han tomado las normas, digamos, bueno, obviamente en algunos casos unas normas no muy buenas, pero en otros unas normas profundamente democráticas que no se hubieran podido tomar por el Congreso, porque en el Congreso siempre hay una cantidad de intereses particulares que se tienen. Y yo creo que en últimas lo que estaba haciendo el gobierno es: vamos a pasar por el Congreso, pero de alguna manera aquí el gobierno va a garantizar que efectivamente se implementen los acuerdos. Y con esta sentencia de la Corte un poco lo que se pone en cuestión es eso. Probablemente va a encontrar algunas mayorías y van a pasar las cosas, pero el problema realmente en Colombia es que nosotros no tenemos una cultura democrática. Nosotros tenemos una cultura elitista, excluyente, y nos parece todo fantástico mientras es en teoría, pero cuando ya van las normas en la práctica a cambiar las cosas, ay no, eso sí ya no. Entonces, no, eso sí, démoslo como está. Y hacen todas las artimañas que encuentran para que todas las cosas no cambien. Y ese es, digamos, el problema. Pero, ¿cómo cambiamos esa cultura democrática? Pues en parte, si algo de todo esto se lleva a cabo, pues hay unas transformaciones. Y además porque el país no es el mismo país, digamos, de los años 80.
Y las personas como ustedes que están estudiando Derecho, ustedes no se imaginan la extraordinarios estudiantes de Derecho que hay actualmente, en donde hay una cantidad de gente profundamente brillante que está en ONGs, son funcionarios del Estado, están haciendo cosas maravillosas. Esas personas tienen otra visión, pero es una transformación que se da muy lentamente. Yo lo que quisiera es que las próximas 10 gobiernos pues quisieran implementar los acuerdos y viviríamos en un país fantástico. O sea, nuestros nietos hablarían de algo que pasó en el pasado, pero el problema es cómo cambiamos esa cultura. Y toca de a poquitos. Y yo creo que esta es una oportunidad, digamos, en ese sentido, porque el hecho de que estemos discutiendo en Colombia en este momento eso ya para mí es, digamos, muy importante y mucho mejor, digamos, que otras cosas que se han hecho. Sería lo que tendría como para decir. Alguém tem alguma questão da plateia? Nome do filme? Da película? El documental El Baile Rojo. No sé si... El Baile Rojo lo encuentras en YouTube. Si pones El Baile Rojo, aparece en YouTube. Es un documental que hizo un sociólogo que no era de la Unión Patriótica y es interesantísimo, interesantísimo. Hablan las víctimas, muchas de las víctimas, digamos, de la Unión Patriótica y líderes de la Unión Patriótica. Eu queria pedir, professora, só para a senhora comentar se existe a abertura, se tem uma agenda sobre questões de gênero na transição para a democracia colombiana, se tem abertura para esse tipo de discussão e como que os movimentos têm se inserido nessa questão. Pues, a ver, hay una cosa interesante que ha ocurrido y es que inicialmente había muchos grupos de víctimas que no querían participar. Por ejemplo, en la Ley de Justicia y Paz inicialmente, digamos, cuando comenzaron a implementarse los acuerdos de La Habana. Pero poco a poco hay más movimientos, digamos, que quieren participar y que efectivamente han participado en el diseño de muchas de estas instituciones. Por ejemplo, en la Comisión de la Verdad participaron muchas víctimas, porque en el caso colombiano muchas de las víctimas, más que querer que sus victimarios o los perpetradores estén en la cárcel, lo que quieren saber es qué fue lo que ocurrió, que supongo que es exactamente lo mismo, digamos, que pasa en el caso en Brasil. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué mataron a las personas? ¿Y dónde están los restos? Esa es una, digamos, de las cuestiones. Y en ese sentido, el diseño, digamos, de la comisión, digamos, han participado muchísimos grupos de víctimas. Otros grupos que han participado muy fuertemente es en toda la perspectiva de género, que antes era, digamos, más fuerte en el primer acuerdo y después del plebiscito se volvió, digamos, un poco más difuso. Entonces, donde decía mujeres, población LGTBI, niños, adolescentes, ahora dice mujeres, niños, adolescentes, pero aparece, digamos, población LGTBI en algunas, digamos, sí aparece, pero digamos se volvió un poco más difuso. Quienes han trabajado muchísimo todos los temas de género y pusieron, digamos, visibilizaron la perspectiva de género, los grupos feministas en Colombia. Desde el principio dijeron, nosotros queremos hacer parte de la negociación, y al principio no les ponían atención y luego estuvieron todo el tiempo. Y por ejemplo hay una cosa muy importante, y es que en el grupo de memoria histórica, cuando se hicieron, no es una comisión de la verdad, pero lo que ellos hicieron fue, vamos a tomar casos emblemáticos en Colombia de violaciones a los derechos humanos que hayan cometido paramilitares, agentes de Estado y guerrillas, es decir, todos. Y lo que vamos es a mirar qué ha pasado, y hay una cantidad de esos documentos que también los se pueden encontrar en la página del grupo, que en este momento es Centro de Memoria Histórica, que fueron sobre mujeres. Hay como 5 investigaciones que específicamente fueron sobre mujeres, de tal manera que ahí se dio cuenta, digamos, de lo que pasaba, digamos, en el conflicto, no solamente en relación con las FARC, sino también con los paramilitares, porque una de las cosas que pasa en Colombia, que probablemente pasa en muchos países, es que las visiones, digamos, muy
tanto de las FARC como de los paramilitares, es profundamente conservadora acerca, digamos, del rol de la mujer y del hombre y todas esas cuestiones, y de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo moralmente correcto, qué es lo moral que no se debe hacer, entrando en una cantidad obviamente de contradicciones, como todos los abortos digamos forzados que produjeron las FARC digamos entre las mujeres que en algún momento determinado tenían niños, pero digamos es profundamente conservador, y parte además de lo que también tienen que hacer ellos es también, bueno, cómo también se van a ir distanciando, digamos, de esas visiones tradicionales que tienen y de la visión tradicional que obviamente también tiene muchas, digamos, personas de la sociedad colombiana. Pero, digamos, fue muy importante, digamos, lo que hicieron las mujeres. Ahí después te voy a pasar por lo que tú estás haciendo. De todas maneras, hay unas personas que señalan que muchas veces se visibilizó demasiado la violencia sexual y se invisibilizaron otro tipo, digamos, de afectaciones que sufren las mujeres, como en relación, digamos, con la tierra, con el acceso a la tierra, en relación, digamos, con la parte distributiva, precisamente por visibilizar mucho, digamos, esas cuestiones. Pero, digamos, en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas también intervinieron muchísimo las víctimas, y a nosotros nos ha pasado, tenemos un grupo, te lo estaba contando Emilio, tenemos un grupo como de 20 organizaciones que estamos haciendo como litigio estratégico y comunicados, y entonces estamos ahí y muchas veces, por ejemplo, nosotros íbamos a hacer una intervención ante la Corte, la universidad iba a ser de la Comisión de la Verdad, y entonces la primera discusión que tuvimos, un extraordinario ex estudiante mío que después terminó trabajando en la Corte Constitucional y es profesor de la universidad, y él dijo que es feminista, sí, dijo, es inconstitucional la Comisión de la Verdad, no sé qué, no sé qué. Y entonces después hablamos con otros y nos dijeron, sí, pero es que hay una cantidad de personas, digamos, de la sociedad civil que intervinieron ahí, ustedes diciendo que va a ser inconstitucional. Y dije, no, Juan Felipe, que modulen la sentencia. Entonces estamos pidiendo, porque además participaron las personas, es decir, ¿cómo vamos a declarar? Pues a pedir la inconstitucionalidad de algo en la cual participaron los grupos. Entonces, pues no, tampoco tiene mucho sentido. Porque la verdad, cuando uno mira, digamos, esto que creó la comisión, hay como muchos problemas. O sea, lo que tú preguntabas un poco cómo se une, eso no lo ve uno muy claro ahí. Pero bueno, la unidad, por ejemplo, de búsqueda de personas desaparecidas está muchísimo mejor formulada en el sentido de que haya coherencia externa con otras instituciones que también la acompañan. Que, por ejemplo, en el caso colombiano hay 78.000 personas desaparecidas y hay 45.000 que son por el conflicto. Si ustedes miran, el número de desaparecidos en muchas, digamos, de los países nunca llega a eso, ¿sí? En Colombia hay 230.000 personas asesinadas en razón del conflicto. Y hay, en este momento, en el registro de víctimas que se ha hecho, es decir, las personas que consideran que son víctimas del conflicto, hay 8 millones de personas que aparecen registradas, porque hay 6 millones de personas desplazadas en razón del conflicto. Entonces, eso significa que hay muchísimas víctimas, y una de las cosas que dicen es, ustedes son demasiado, digamos, optimistas en que van a reparar a todo, pero como dicen muchos, digamos, decía quien era anteriormente la directora de la unidad de reparación, mejor que digan eso de nosotros, sino que digan que nos fuimos muy bajitos. O sea, preferible decir que vamos a tener muchos problemas, digamos, para tratar de reparar a las víctimas, y en este momento, por ejemplo, se han reparado, cosa que eso no ha pasado en ninguna parte, 560.000 personas ya han sido reparadas. Eso es una cantidad de gente, claro, comparado con 8 millones, pues no es nada, pero han sido reparados. Es decir, lo que está pasando, digamos, en Colombia tiene muchas luces y muchas sombras. Hay momentos en que uno dice, ¡qué maravilla! Esto es un país extraordinario, y al día siguiente pasa algo trágico y uno dice, uy no, ¿en dónde estamos viviendo? Pero pues creo que es algo que nos pasa, digamos, de alguna manera a todos en estos países. Pero yo sí le apuesto, digamos, a esto. Me parece que, digamos, lo hicieron
personas de buena fe, competentes, bien intencionadas y con mucho conocimiento. Pongan de verdad el documental que les digo yo de Juanita Godebertus, se van a dar cuenta que esa mujer es una mujer muy joven y que sabe muchísimo sobre el tema. Entonces, pues en ese sentido, creo que eso es esperanzador. Cuando uno ve esas personas o cuando uno ve, digamos, ese tipo de cosas que pasan ahí, uno dice, vamos por buen camino y después, bueno, pasan cosas por el camino. Pero yo pues le pongo un poco de entusiasmo al proceso. Graças. Então, Camila,